Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Punto de Vista. Hoy aquí en Telesucesos y Radio Sucesos tenemos como invitado al economista Rodrigo Espinosa Bermeo. Recordamos que él es un exministro de Finanzas. Ha estado vinculado siempre a los sectores económicos. La situación del país, economista Espinosa, es preocupante. Mirar cómo los hospitales reclaman recursos, cómo los gobiernos autónomos descentralizados hablan de que el gobierno no les realiza transferencias, es difícil comprender qué está ocurriendo con el tema fiscal económico en el Ecuador. Todos se quejan de que no llegan los pagos a tiempo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo analizar que hacia el fin de semana pasado decidieron hacer una reestructuración del presupuesto general del Estado, pero el problema más grave es que no hay pagos a los diferentes sectores vinculados con el Estado central? Sí, el asunto es que el gobierno no tiene recursos. Ha venido gastando muchísimo el gobierno, y principalmente desde el año 2013 hasta ahora. Hemos tenido déficits fiscales muy altos del sector financiero, cantidades como 4.000 millones en el 2013, 5.000 millones en el 2014. Es decir, aunque recibíamos muchos recursos, teníamos déficit fiscal. Teníamos, o sea, los ingresos que nosotros obteníamos por concepto de ingresos corrientes, tributarios, más los ingresos petroleros, no eran suficientes para financiar el gasto del gobierno. Entonces, teníamos un déficit. Los ingresos eran inferiores a los gastos en más de 4.000 millones en el año 2013. Aunque entonces, el petróleo estaba en niveles muy importantes. Claro, el petróleo y estaba la recaudación tributaria también estaba más de muy $90 por barril. Entonces, ya se tuvo un déficit muy fuerte en el año 2013. Lo lógico hubiera sido que los asesores del presidente, la gente que esté encargada de manejar, de gestionar la economía, le hubieran dicho: en el 2014, señor presidente, nosotros tenemos que reducir los gastos, por lo menos en 4.000 millones de dólares, para evitar un déficit muy grande como el que tuvimos y evitar un financiamiento creciente que el país ha tenido que sufrir. Entonces, eso no lo hicieron. Y en el 2015 gastaron muchísimo más. Entonces, en 2 años necesitaron más de 9.000 millones de dólares para cubrir el déficit. Eso ha generado que se tenga problemas para obtener recursos, el riesgo país suba a niveles muy altos y el Ecuador realmente tenga dificultades de obtener financiamiento. Quisiera que nos ayude, porque no todos nuestros televidentes o oyentes saben lo que significa riesgo país. ¿Qué problemas le trae al Ecuador tener riesgo país más alto o qué beneficios disminuir el riesgo? El riesgo país es un indicador que toma en cuenta los mercados financieros, digamos la banca internacional toma en cuenta el riesgo país para fijar la tasa de interés y para fijar las políticas de financiamiento a los países de conformidad con el riesgo país. Si un país tiene 1.700 puntos de riesgo país, significa que alrededor de un 17% debe cargarse a la tasa de interés que ese país debe recibir de la tasa de interés del mercado internacional. Entonces, y no solamente cargar esa tasa, sino que demuestra que ese país es muy riesgoso, entonces a ese país no le presto. O no invierto en ese país tampoco. Tampoco invierto, pero fundamentalmente el riesgo país se mueve más para el financiamiento. Y ese es uno de los problemas que nosotros estamos viviendo, de la escasez de financiamiento.
Entonces usted ve que todas delegaciones del gobierno, del vicepresidente de la República, el ministro de Finanzas, el canciller, se mueven a obtener financiamiento en el exterior, van a China todos los meses, el ministro de sectores estratégicos, y andan buscando financiamiento desesperados. ¿Y hasta dónde podemos endeudarnos? Porque hemos visto también que el país tiene ya muchísimas deudas, sin contar la deuda interna y otros análisis que se pueden hacer, pero en la deuda externa hemos incrementado muchísimo los niveles. Claro, digamos que, mire, como no tenemos financiamiento, no podemos endeudarnos tampoco. Entonces, hemos llegado a un problema de financiamiento externo gravísimo, gravísimo. Entonces, la única solución que hay a esto es reducir gastos. Y el Ecuador no está reduciendo los gastos como debía haberlo hecho. Desde el año 2013, como yo le decía, una buena gestión económica hubiera sido reducir gastos, pero no lo hicieron y han gastado en inversiones y en gastos corrientes, despilfarrando recursos. Conocemos 1.200 millones para la refinería en Manabí. Por ejemplo, ahora nomás uno pasa por la avenida Amazonas y ve esa plataforma de 300 millones de dólares para edificios del sector público, en un periodo en que como nunca el sector público ha estado servido con buenos edificios. Entonces, han contratado una compañía china, que es la que seguramente va a financiar, para hacer un edificio para hacer la plataforma financiera del servicio público. Que son de 300 millones de dólares, o de 300 millones de dólares. Entonces, absurdo. ¿Se da cuenta? Esa no es una prioridad. Prioridad es entregar recursos a los municipios, a los consejos provinciales, a la salud, a los proveedores que están atrasados en el sector petrolero. Tenemos el grave problema de Solca, que el presidente señaló. Solca es una fundación y Solca no tiene por qué recibir recursos del gobierno. Solca vivía de un impuesto que se creó para Solca, un impuesto al crédito, y el gobierno le eliminó y le dijo: yo, en lugar de darles los recursos que provenían del crédito, les voy a dar una partida presupuestaria, y ahora no les da, pero no les da a todo el mundo. Todo el mundo está con problemas. Los hospitales como Solca recibe pacientes del mundo público, del IES, de hospitales públicos, sí, que tienen otro tratamiento y que además el Estado debe pagar. Sí. Entonces, verá, como el gobierno no tiene recursos para pagar, se está generando que no está yendo recursos de la economía. Eso genera una reducción y además el sector privado está viviendo una incertidumbre, no sabe qué pasa con este gobierno, porque cada sábado lanzan alguna idea que genera cambios, expectativas, incertidumbre en el sector privado, y el sector privado no está invirtiendo como debe invertir en el país. Entonces, tenemos que no invierte el sector privado, el sector público se está encogiendo, entonces los gastos que van a la economía cada vez son menores y el crecimiento de la economía, no tenemos crecimiento, el crecimiento es negativo. Entonces, al haber un crecimiento negativo, viene el desempleo. Las empresas no pueden vender, al no poder vender en los niveles adecuados, tienen que generar desempleo. ¿Y qué ocurre con esta propuesta laboral nueva que es mandada como económico urgente, ese proyecto del Ejecutivo al Legislativo, en donde además, luego de haberlo mandado, ayer se volvió a revisar y hacer algunos cambios para generar una especie de seguro de desempleo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tenemos como Ecuador la posibilidad de generar este seguro? Vea, es un parche. Y además gravísimo, porque hemos visto cómo se maneja el seguro social. El seguro social está arruinado. Últimamente la forma como se gerencia el seguro es pésima. Y es del Seguro Social el que está haciendo el proyecto para el seguro de desempleo. Yo no podría dar a una persona que le ha hecho tanto daño a la seguridad social en el país que él gestione un seguro de desempleo. Eso tienen que dar a gente que conoce. Entonces, lamentablemente, en el gobierno hay una ineficiencia terrible que se ha demostrado en los últimos años. Ellos han sido buenos para administrar, no buenos, han administrado las épocas en que el país tenía recursos que provenían
de impuestos y del sector petrolero. Entonces ellos gastaban sin prioridades, han gastado al dedo. Si usted ve los proyectos de inversión, ¿cuáles han recibido concurso? Esas fuertes inversiones que nosotros hemos tenido han sido a dedo, o sea, por lo menos. Pero no hay un sistema de compras públicas, no nos dicen transparencia. Ahora, cuando usted hablaba de Solca, se están comprando medicamentos, y quien está a cargo de la compra de medicamentos, el país puede ver en los portales que es transparente y cómo se está comprando y cómo se están adquiriendo cosas. Todo ese mecanismo de compras públicas es solamente para las compras pequeñas. Cuando usted va a hacer una obra como la plataforma, no hay compras públicas. Cuando usted va a hacer una carretera, no hay compras públicas. Cuando usted va a hacer una represa hidroeléctrica, no hay compras públicas. Esos proyectos hidroeléctricos fueron hechos al dedo. Entonces eso significa que por lo menos hay un sobreprecio de más del 10%. Entonces eso también es una demostración del manejo inadecuado de la cosa pública en el país. Usted ha resaltado la importancia de recortar el gasto público. ¿Cómo el gobierno podría recortar el gasto público y ajustarse un poco los cinturones en el tema de gastos para poder tener mayor facilidades, ya sea para pagar a proveedores, pagar a gobiernos autónomos, cumplir con el sector de la salud y evitar este problema que estamos viviendo? ¿Cómo recortar gasto público? Porque uno escucha, pero no es tan simple, tampoco puede despedir obreros y trabajadores del mundo público. Tiene que evitar todo, tiene que hacer en base a prioridades que no hay prioridades en el gasto en el Ecuador. Entonces, en base a prioridades, usted tiene que recortar. Lamentablemente el recorte, la reducción de gastos, como lo está haciendo el gobierno también, ha reducido gastos, pero no en forma suficiente, porque le decía, en el año 2015, recién estamos en diciembre del 2015, se tuvo un déficit de más de 5.000 millones de dólares. Eso no hay cómo. Debió haber tenido un superávit en el 2014 para poder enfrentar, no solamente enfrentar los problemas de la consecuente baja del precio del petróleo, sino lógico, no puede un país con recursos o sin recursos tener déficit fiscales del sector público no financiero que superen el 4 o el 5% del PIB. Entonces, si ya en el 2013 tuvo un déficit muy grande, más de 4.000 millones de dólares, debió en el 2014 reducir los gastos en más de 4.000 millones y no acrecentarlos como los hizo, y siguió acrecentando los gastos en el 2015. Entonces, no está corrigiendo, no está yendo al problema, pero si quiere, el gobierno dice que no tiene crisis, y todos los días vemos medidas que demuestran que hay crisis. Ayer el señor ministro de Finanzas ha dicho que va a hacer un recorte de 800 millones de dólares al presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque no hay crisis. Entonces, primero tienen que reconocer que estamos enfrentando un periodo económico muy débil y muy grave para poder corregir y no dedicarse a gastar las cosas en cosas superficiales que no tienen impacto en la economía. Mire, están pidiendo un crédito externo para ponerlo en Yachay y se olvidan y no quieren dar los recursos a las universidades. Están limitando los recursos a las universidades y dicen que van a hacer recorte a las universidades. ¿Cuál es el costo-beneficio de tener Yachay? ¿Qué hemos sacado de Yachay? ¿Qué vamos a sacar de Yachay? Todavía no se tiene muy claro. Pero hemos visto la decisión de esta semana en el tema Flaxo y Universidad Andina, que son universidades prestigiosas y que están trabajando en el país. Y que les van a recortar. Les van a recortar. ¿Ya? ¿Usted cree que es lógico que se recorte a esas dos universidades y se esté pidiendo financiamiento externo para financiar Yachay? Hay que hacer análisis profundos, demostrar que los gastos son eficientes tanto en universidades como en cualquier organismo del sector público que recibe fondos públicos. Así es. Ahora, usted también, con usted no podemos olvidar que estamos ya casi en un año electoral. ¿Cómo proponer a un nuevo gobernante que haga los recortes y analice la situación económica del país? El próximo gobernante va a tener problemas muy serios. Si Macri en la Argentina está con problemas,
que la situación de Argentina no es tan grave como la del Ecuador. El próximo presidente del Ecuador va a tener gravísimos problemas económicos, porque está viviendo un desbarajuste económico que se inicia en el 2013. 13, 14, 15. Pero usted dice entonces con esto que antes del 2013, 2007, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí hubo buen manejo económico? No ha habido buen manejo. La demostración de que la mayor parte de la inversión en el Ecuador se ha hecho sin concurso es una demostración de que no ha habido administración. Eso no puede hacer una empresa privada. Hace concurso, mira qué es lo que más le conviene. El gobierno tiene la obligación, porque maneja recursos del país, de todos los ecuatorianos. Entonces tiene más obligación de ser lo más eficiente en la colocación de sus gastos. Yo le voy a dar por ejemplo, en los años 70 había una ley que prohibía el financiamiento externo para cubrir gastos locales. No, solamente se permitía financiamiento externo para cubrir pago de importaciones. Este gobierno ha financiado del exterior hasta para cubrir gastos corrientes, hasta para pago de sueldos. Está pidiendo recursos para pagar los atrasos que tiene a todo el sector público. Y esos financiamientos tomando en cuenta las importaciones de petróleo, entregando petróleo, anticipo. Las preventas petroleras. Las preventas petroleras, ¿para dónde iban los recursos? Para financiar gastos corrientes, no para... Son temas extremadamente complicados que deben ser analizados por el gobierno nacional y por quienes quieren participar en las siguientes elecciones. Proyectar, ver hacia dónde quiere ir o debe ir la economía del país con cuidado. El economista es muy claro al decir: hay que cuidar el gasto público, hay que restringir ciertos gastos para poder, como país, tener mejores posibilidades. Y además ve con preocupación, dice, cuando venga un nuevo gobierno, los problemas económicos van a ser extremadamente graves. Hace la comparación con el gobierno del presidente Macri en Argentina, que está con una serie de problemas. Queremos agradecer nuevamente al economista Rodrigo Espinosa Bermeo el habernos acompañado esta mañana. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con María Sara Gijón. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Tómelo con calma. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista.
por continuar con nosotros en Punto de Vista, en la señal de Radio Sucesos y de Telesucesos. Como lo habíamos anunciado, estamos con María Sara Gijón. Ella lidera el colectivo Quito Yo Me Apunto, que a lo largo de diferentes meses y años ha llamado la atención por temas de la ciudad. ¿Cómo mira María Sara y este colectivo Quito, en donde ustedes han analizado temas de ciclistas, temas de problemas de ciudad, si se cortan o no se cortan árboles? ¿Cómo está la visión de ustedes sobre la ciudad en estos momentos? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, soy una más de los miembros de Quito Yo Me Apunto, fundadora de este colectivo ciudadano que se mueve mucho en redes sociales, pero también tenemos presencia, digamos, en las calles a veces también. ¿Cómo vemos Quito? Bueno, yo creo que hoy por hoy hay preocupación de algunos temas, ¿sí?, de la ciudad. El tema de la movilidad sigue siendo un problema. No se ha logrado resolver los más grandes desafíos de movilidad. Y yo creo que esta administración se mantiene en las mismas formas de ver la ciudad que la anterior administración municipal. ¿Qué significan las mismas formas de ver la ciudad? La ven desde los carros, ven la ciudad desde los autos, pero resulta que el 70% de los ciudadanos de Quito nos movilizamos a pie, en bus, caminando, etcétera, etcétera. E inclusive los que van en auto algún rato se tienen que bajar y tienen que caminar. Y entonces uno de los temas que están pendientes en esta ciudad es resolver el tema de los peatones. Seguimos teniendo unas veredas absolutamente terribles, invadidas. O desiguales, donde uno puede quebrarse tobillos, caerse, porque no es un terreno regular gran parte de las veredas de Quito. Efectivamente, las veredas son muy malas porque se supone que quienes son responsables de las veredas son los frentistas, y eso desde el punto de vista legal, pero alguien debe poner orden, y esa debe ser la municipalidad, que debe poner estándares. Asimismo, si tú vas por muchos barrios de Quito, hay lugares en donde casi no hay vereda, o la vereda es de este ancho, lo cual imposibilita, digamos, el tránsito de los peatones. Por lo tanto, nosotros consideramos, bueno, el tema de las veredas es uno, pero el mismo tema de que cuando se piensa en intercambiadores y otras soluciones para el auto, no se piensa en el peatón. ¿Por dónde cruza el peatón en muchos de estos intercambiadores? Corriendo. Es el intercambiador, pero no es el paso peatonal. Ayer se inauguró una parte del intercambiador de Carapungo, por ejemplo. Exacto, y el pobre peatón, ¿por dónde pasa? Y tampoco se piensa en los ciclistas. Se supone, y eso desde el punto de vista constitucional y legal, que en toda nueva obra de infraestructura vial tiene que separarse un espacio para que vayan los ciclistas. Pues no se lo hace. Entonces, como ves tú, en realidad, yo pienso, y yo creo que muchos de los que nos movilizamos por la ciudad, nos percatamos de que la mirada de la misma administración todavía no la vemos cambiada. Puede ser que haya muchos planes para que las cosas cambien, pero de manera efectiva nosotros no hemos visto una intervención importante en las veredas. El alcalde en su momento firmó un acuerdo de decir que esta es una ciudad para los peatones, una ciudad para quienes caminamos, pero ya en la vida real, en la práctica, no hemos visto esos cambios. En segundo lugar, otro de los temas dentro del área de movilidad que nosotros vemos y que también nos preocupa como ciudadanía es que hemos seguido con el plan del metro. Y ahora muchos recursos se recortan para otras áreas de gasto municipal para ir al metro. Temas de cultura, temas de salud, temas de educación, etcétera, etcétera, se recortan para justamente ir hacia el metro. Nuevamente, nosotros consideramos que ese, desde el punto de vista ciudadano, se siente, es un error, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que sí hay cierta insatisfacción de la ciudadanía desde ese punto de vista. Por otro lado, lo que sí hemos visto es intervención en parques. Se ve evidentemente que hay muchos juegos para niños que ahora son más seguros. Juegos más seguros, también espacios para que los adultos hagamos ejercicio y se genere mejor política de salud posiblemente. Eso también, y además ellos tienen todo digamos, el municipio desde la Secretaría de Salud tiene todo ese programa de salud al paso. Así es, en donde uno le miden presión, le recomienda una dieta, exacto, le miden peso. Y después te hacen seguimiento. Te hacen seguimiento, queda grabado y además a través de internet. Uno va y le mandan tus resultados por mail. Y después te recuerdan y te dicen, mire, este mes ya puede ir de nuevo a revisarse para ver cómo ha mejorado, etcétera. Entonces son cosas positivas que está llevando a cabo el municipio. Muy positivas, hay cosas muy positivas. Yo creo que en el ámbito cultural tuvieron ups and downs, pero probablemente ahora
con ciertos cambios, digamos, en ciertas instituciones de la cultura. Esperemos ver resultados importantes en el Centro de Arte Contemporáneo, en el Centro Cultural Metropolitano, en la misma Fundación Museos de la Ciudad se están haciendo cambios, o sea, están entrando gentes que pasaron por un proceso, un concurso público, y entonces muy probablemente veremos cosas importantes en el próximo año. Vamos a estar pendientes de ello y además mirar los comentarios que ustedes como Quito Yo Me Apunto hacen y recomendaciones también que hacen a la ciudadanía en temas de cultura, en temas educativos y en temas de movilidad. Sí. María Sara, también lideras el tema de una caminata de mujeres. Estamos en el mes de la mujer, próxima semana, 8 de marzo, es el festejo mundial. ¿Qué están planificando en esta caminata entre mentoras y mentís que va a llevarse a cabo el día de mañana en el Jardín Botánico? Sí, pues muchas gracias. Efectivamente, somos varias mujeres, pero principalmente soy yo de alguna manera la que llevo la batuta ya algunos años para la realización de una caminata de mentoring. Esta caminata de mentoring se realiza junto a otras 86 ciudades alrededor del mundo. Entonces, Quito es una de ellas, y la idea de este espacio de encuentro entre mujeres lideresas con, digamos, algún recorrido, ¿no es cierto?, que hemos llegado a ciertos niveles, digamos, de gestión, de dirección, etcétera, etcétera, que somos las mentoras. Vamos a caminar junto a chicas más jóvenes, a líderes en potencia, llamemos, que son las mentís o las aprendices. Entonces, la idea de este espacio, que nos vamos a encontrar mañana a las 9 de la mañana en el Jardín Botánico de Quito, que está a propósito en el Parque de la Carolina. Mucha gente no conoce todavía ese lindo espacio, que además es precioso. Es un espacio muy lindo donde uno puede observar orquídeas, un espacio para caminar, para contemplar una serie de especies vegetales propias de la zona y traídas de otros lados. Es un espacio muy lindo para meditar, leer y apreciar la naturaleza en el centro de la ciudad. Así es espectacular. Es más, yo quisiera que más espacio del Parque de la Carolina fuera el Jardín Botánico, pero en realidad es un espacio, un pequeño oasis, ¿no?, en la mitad de esta selva de cemento en la que se ha convertido Quito. Entonces, definitivamente ese espacio es muy propicio para esta reflexión, para estas conversaciones importantes que se van a realizar entre mentoras y aprendices o mentoras y mentís. Y la idea justamente es la posibilidad de intercambiar sentires, saberes y sueños, ¿no?, entre unas y otras. Por lo tanto, va a ser un encuentro muy poderoso, un encuentro hermoso. Tú has participado en el pasado, y definitivamente esto lo que nos permite es conmemorar de una manera sumamente positiva el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Porque yo creo que es importante que rescatemos la razón de ser del 8 de marzo. Porque a veces se banaliza. Podemos discutir y podemos decir todas las mujeres somos trabajadoras. Todas. Ya sea al interior del hogar o todas. Fuera de él. Todas, absolutamente todas. Trabajamos en la casa, trabajamos en el hogar, trabajamos con viejas y nuevas generaciones de manera permanente, aunque no existe una remuneración. Absolutamente. Entonces, el 8 de marzo sí es para las mujeres trabajadoras que colaboran en diferentes sectores. Así es, todas trabajamos. Si es trabajo remunerado o no remunerado, ese es otro tema. Pero lo que yo digo que es importante es que no banalicemos el mes de la mujer, no banalicemos el 8 de marzo. Muchas veces se lo convierte en un tema comercial, muchas veces se lo convierte en un tema así casi romántico, ¿no? Y bueno, ok, tiene su validez, pero yo lo que digo es que concentrémonos y enfoquémonos en qué es lo que busca realmente la conmemoración de ese día a nivel mundial. Significa el reconocer ese valor del trabajo de la mujer en la economía y digamos, en el mundo, en realidad, en la sociedad. Las mujeres estamos ahí siempre poniendo nuestro granito de arena para que la sociedad mejore y sea más solidaria. Tú hablabas de que la caminata se va a llevar a cabo en 86 países. ¿Cómo conectar lo que ocurre en este continente con otro continente en donde también las mujeres están caminando? Bueno, para empezar tenemos, ahora con los aparatitos telefónicos, tenemos la posibilidad, todas las que estamos organizando las marchas, estas caminatas, estamos vinculadas en un chat de WhatsApp. Imagínate, de todas partes del mundo. Pero después, nuevamente con las redes sociales, tanto el Twitter y el Facebook, son mecanismos a través de los cuales nosotros estamos también conectadas. Y ya no solamente las que estamos liderando estos procesos, sino todas las participantes pueden subir fotos, poner un hashtag que dice Mentoring Walk, que es caminata de mentoring en inglés. Es decir, hay una serie de mecanismos para mantenernos unidas. Y después, como esto es una iniciativa de Vital Voices, que es una organización que está basada en Washington, en Estados Unidos,
La idea, obviamente, es el poder mantener redes de contacto con todas las mujeres que participamos en estas y otras iniciativas de esta organización. Son temas todos muy importantes. El hecho de lo que dice María Sara, visibilizar la importancia de la mujer en la parte económica, mujeres trabajadoras de diferentes sectores, en la casa, en el hogar, apoyando en diferentes áreas, o mujeres que son gerentas de empresas o son políticas activas, cómo enseñar este liderazgo a las jóvenes que están iniciando posiblemente su vida laboral. Esta caminata quiere demostrar la importancia de las mujeres, lo que ella dice, no banalicemos el 8 de marzo. El 8 de marzo es una fecha para recordar la importancia de las mujeres en el Ecuador y en el mundo entero. Queremos agradecer a María Sara Gijón y luego de una pausa estaremos con Rosalía Arteaga, Mes de Mujeres, mes para hablar con mujeres de mujeres. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. RT, Russia Today. Xinhua, Agencia de Noticias China. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, este día tenemos como invitada a Rosalía Arteaga. Es bueno para quienes nos ven por televisión ver a dos hermanas, una entrevistando a otra, pero en radio tienen que adivinar quién habla. Las voces nuestras son muy parecidas, confundimos en la familia y a los amigos. El día de hoy precisamente Rosalía lanza un libro denominado Rosa Carmín, un libro de poesía dedicado a las mujeres de América, un libro que recoge 42 poemas sobre lideresas que han marcado la historia de América Latina. Rosalía, ¿qué significa presentar un libro denominado Rosa Carmín el día de hoy, además, coincidencialmente con lo que decíamos con María Sara, en el Jardín Botánico, para que los niños y los jóvenes aprendan a apreciar el papel de la mujer en la historia americana? Buenos días, Claudia. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, el día de hoy es un día para mí muy importante porque voy a cumplir un sueño y es rescatar la memoria de muchas mujeres valiosas, algunas de las cuales casi se han perdido en la historia, otras son más mencionadas como Manuela Sáenz o Manuela Cañizares, pero algunas prácticamente no se les ha conocido y eso, o se las ha mencionado muy tangencialmente. Eso ha implicado un esfuerzo grande de hacer un análisis histórico, primero de la personalidad de cada una de estas mujeres, la mayor parte ecuatorianas y algunas latinoamericanas, y por otro lado también versificar, pues, ¿no? Poner esto en un estilo poético, tratar de que tenga un ritmo interior, lo que hará mucho más fácil el memorizarlo, que se pueda aprender, a que se pueda recitar estos poemas. El día de hoy tendremos pues algunas chicas que van a decir los poemas, estará también Juanita Guarderas, y realmente aspiramos a que sea un evento que concite el interés. No es una teatralización propiamente, pero casi, ¿no es cierto?, en donde habrá una puesta en escena, diríamos así, de estos poemas
que conjuntamente con las chicas que van a recitarlos hemos seleccionado. ¿Cómo entender, Rosalía, este libro? ¿Por qué la pregunta? Usted ha sido la primera mujer presidenta del país, la primera mujer ministra de Educación. Actualmente es parte de directorios a nivel mundial y en los próximos días va a asumir incluso un rol en la Biblioteca de Alejandría, la famosa Biblioteca de Alejandría de Egipto. ¿Cómo una mujer como usted busca relevar y rellevar el papel de otras mujeres en la historia? Usted dice enseñar a los chicos versos y poesías para que además aprendan historia. ¿De dónde nació esta idea de sembrar en las jóvenes mentes versos bonitos, con rima, pero además anclados en la historia de sus países y de sus lugares? Bueno, yo creo que desde siempre admiré a personalidades como Manuela Sáenz. Tan es así que mi única hija mujer se llama Manuela, por Manuela Sáenz. Luego, porque he sentido yo la necesidad de reivindicar, tal vez porque me ha tocado sufrir en carne propia lo que es la discriminación por género, me ha tocado todavía enfrentar situaciones que tienen que ver con el hecho de que por ser mujer no se tiene el lugar que a uno le corresponde o que uno se ha ganado por derecho o por trabajo, por constancia, por esfuerzo. Entonces, también hay una evidencia, y es que cuando me puse a estudiar a cada una de estas mujeres, llámese Manuela León, la que luchó en la revuelta de Daquilema, o llámese la mártir de Barbacoas, o tantas otras mujeres, me di cuenta de que realmente, y que me perdonen los varones que me están escuchando, pero Ecuador es tierra de mujeres valientes. Y yo diría que hemos tenido un papel destacadísimo en la historia. A veces la mujer como que se ha puesto un pasito atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la revolución que nos dio, o la revuelta que le dio a Quito el nombre de Luz de América, uno más piensa en los varones, ¿no es cierto? Ahí está el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, pero cuando él cayó preso, ¿quién estuvo ahí luchando para que lo saquen de la prisión? Una mujer que en esa época sabía latín, que sabía de historia, que sabía de leyes, y era su propia hija, Rosa Montúfar, y nadie nos menciona a Rosa Montúfar, o el papel destacadísimo que prácticamente empuja a los hombres a la lucha de la propia Manuela Cañizares, o tenemos tantas otras mujeres sumidas en la leyenda como Isabel de Godán, una mujer que se enamora y se casa con un miembro de la misión geodésica que vino a medir el arco de Meridiano, con Luis de Godán, y cuando él se va y le dice que le va a esperar al otro lado, pues ella decide cruzar toda la Amazonía. En esa época se mueren casi todos sus acompañantes. Estamos hablando de siglos XVIII y XIX. Sí, en esa época en donde tenían que ir con mulas, tenían que ir cargando las cosas, en una naturaleza ciertamente inhóspita, muy dura para que se camine o se ande por allí en canoas, etcétera, y logra llegar al otro lado, al Océano Atlántico. Entonces, unas mujeres de una valentía, o doña Mercedes Ordóñez, aquella persona que se casa, o se fuga, diríamos así, de la cuenca tradicional de esta época, con el hombre más ilustre de Francia, con Paul Rivet. Pero cuando uno va al Museo del Hombre, en donde están todas las cosas que hizo Paul Rivet, están sus entrevistas con presidentes, con jefes de estados, porque él era el hombre más ilustre de Francia. Sin embargo, no hay una sola foto de la mujer que le acompañó toda su vida, doña Mercedes. Entonces uno dice, caray, ¿dónde está el lugar que tenemos que ocupar las mujeres en la historia? ¿Cómo dar ese lugar a las mujeres? Porque uno puede pensar en muchos ejemplos y las mujeres quedan invisibilizadas, y muchas veces por culpa de las propias mujeres. Entonces uno tiene que buscar espacios. Bueno, aquí está un instrumento. En este libro, Rosa Carmín, que quiero decirlo además, que somos dos hermanas que Claudia me está entrevistando, pero también Claudia colaboró en este libro, porque la editorial Norma, que es una editorial colombiana, decidió sacarlo en una colección que se llama Cara y Cruz, ¿no? Que es esta colección, y por el lado de Cara están los poemas que he escrito, y por el lado de Cruz, en cambio, está un análisis que hace Claudia, un análisis cronológico, en que va diciendo y equiparando, por ejemplo, la vida mía con lo que está ocurriendo en el mundo. Si hoy soy nacida en el año de 1956, entonces Claudia se da el trabajo de ver qué pasó en el mundo en el 56. Y el 56 en el mundo, para pensar en los oyentes y televidentes, en el 56, que es el año que nace Rosalía, en Ecuador gana la elección Camilo Ponce Enríquez. En el mundo entero hay una serie de eventos importantes que apuntan a mejorar el mundo de ese entonces. O también uno dice en literatura que pasó fue cuando Juan Ramón Jiménez recibe el Premio Nobel de Literatura. Es decir, hay una serie de elementos que uno puede ir comparando. Así es que este libro y qué pasó con la vida de
una de las mujeres, aunque sea mi hermana, no es fácil decirlo, más importantes de la historia de este país. Lo lindo es que cuando la gente tenga en sus manos en este libro va a encontrar cara y cruz, Rosalía y Claudia, escribiendo este libro. Yo además decidí, porque cuando pensaba ya después de que estaban escritos los poemas, la editorial Norma había decidido publicarlo, pensaba qué título le pongo al libro y surgían pues mujeres notables, cosas que por el estilo, pero yo intencionalmente decidí ponerle Rosa Carmín. ¿Y por qué Rosa Carmín? Alguna gente piensa que es el nombre de una mujer, Rosa Carmín, pero no es así, más bien es una especie de ironía. Rosa porque las mujeres desde que nacemos nos ponen el rosadito, ¿no? Las mamás mismo estamos preocupadas, va a tener una niña vestido rosado, o también nos ponen rosada, tan ¿no? frágiles como una flor. Así es, como un juego de palabras. Y Carmín pues vendría a ser el lápiz del labio, el color, ¿no? Y decidí ponerle este nombre precisamente porque estas mujeres que están aquí no son tanto las de Rosa Carmín, son aquellas que luchan, que se fajan en el campo de batalla, pero también hay sobre todo 3 poemas sobre los que yo quiero llamar la atención porque están dedicados a colectivos, no a una mujer específica. Estos 3 poemas son primero las valdivianas, las mujeres de la cultura valdivia. Recordemos que es una cultura matriarcal que tiene una incidencia enorme en el continente latinoamericano, tanto que un famoso escritor alemán, Bauman, dice que los valdivianos son como los griegos de América. Ese es un colectivo al que le dedico. El otro colectivo son las guarichas, las mujeres que seguían a los ejércitos de Alfaro y que mucha gente decía que eran prostitutas. Estas mujeres eran realmente valientes, muchas de ellas eran mamás de los soldados, otras eran esposas, algunas hijas y por supuesto habría algunas amantes, ¿no? Que llevaban los fusiles, que cargaban los bastimentos y que estaban allí listas a restañar heridas, a curar, a cargar, a lavar a sus muertos. Les dedico un poema. Y otro poema colectivo es a las amazonas. Esas mujeres diríamos que son un poco mitológicas, que no existen solamente en la mitología latinoamericana, sino también en la griega y en otras civilizaciones, mujeres valientes que prácticamente asumen los papeles, todos los papeles dentro de su grupo en el que se desenvuelven. Entonces, además de estos poemas que están dedicados a mujeres, hay estos dedicados a colectivos de mujeres. Usted habla de que con los poemas van a aprender historia niños, niñas, adolescentes, todas las personas que además, luego de leer un poema, quieran investigar más sobre la vida de esas mujeres. ¿Qué va a significar para las niñas y adolescentes mujeres? ¿Cómo van a sentirse estimuladas y además con ganas de conquistar el mundo? Porque si uno habla de que el siglo XXI es un siglo de mujeres, yo lamento con todos los camarógrafos y equipo de varones que estamos acá, se habla muchísimo de la era de la mujer. ¿Cómo piensa usted que se va a lograr estimular esas mentes para que digan, no hay límites, uno puede estudiar, puede trabajar y puede llegar a donde las mujeres queremos llegar? A donde quiera. Bueno, yo soy partidaria siempre de una sociedad igualitaria en que tanto hombres como mujeres tengamos los mismos derechos, tengamos las mismas opciones, las mismas oportunidades. No quiero una sociedad de revancha de que antes mandaban los hombres y ahora las mujeres, pero sí quiero una sociedad en donde se valore el trabajo de la mujer. Por eso es que ojalá, y aquí están también las vidas, los poemas dedicados a las santas ecuatorianas, a la Narcisa, a la Mariana, pero también están dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, pero ella es mexicana, ¿no es cierto? Y tenemos a Santa Rosa de Lima en el Perú. Entonces, bueno, yo espero que la imaginación de todos vuele, que veamos a estas mujeres valientes, que pensemos cómo es que estas mujeres en estos tiempos tan difíciles lograron superarse, lograron llevar adelante vidas ricas, maravillosas, algunas sufriendo estigmas, algunas abandonadas, como es el caso de la propia Manuela Sáenz, que muere en Paita en situación de pobreza, pero igualmente visitada por los grandes de la literatura, por los grandes sabios, por los grandes políticos que querían escuchar de Manuela su historia, ¿no? Entonces, y por eso es que, por ejemplo, Pablo Neruda... Hay una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales, a través de Twitter. Dice, ¿dónde saca Rosalía tiempo para escribir? Trabaja en la fundación, mantiene un programa de televisión, escribe varios artículos semanalmente en medios de opinión como Diario La Hora, Ecuador en Vivo. ¿Dónde saca tiempo además para escribir libros de poesía? La gente lee poesía, nos preguntan. ¿Y dónde tiene el tiempo Rosalía? A ver, bueno, yo creo que cuando uno es más ocupada puede distribuir mejor su tiempo, ¿no? A veces cuando aparece que tenemos semanas, meses por delante, como que decimos ya lo haré algún rato, pero cuando sabemos que el tiempo es limitado y es un tesoro valioso, yo a veces escribo en los aviones, sí, porque estoy viajando bastante, sobre todo en los vuelos largos. ¿Cuánto tiempo del año viaja?
Ay, más de la mitad del año, pero la verdad es que también a veces lo que hago es encerrarme un fin de semana en la casa, de donde no salgo, escribo de 6 de la mañana a 10 de la noche, casi sin comer, pensando más bien y metiéndome en los argumentos y en los textos que estoy estudiando. Yo creo que además cuando a uno le apasiona algo, no siente que el tiempo, o sea, que está agotada, que está haciendo cosas que no le gustan. Si no me gustaría, no lo haría. Entonces, la verdad es que sí le dedico ese tiempo a la literatura y lo estoy haciendo ahora más que antes, porque para mí siempre la pasión fue escribir. De hecho, yo cuando era chica y me preguntaban qué quieres ser cuando sea grande, yo decía escritora. Nunca pensé ser política, ni mucho menos, ni profesora, ni nada de eso. Y vea usted que a estos años de la vida estoy tratando de cumplir. Este es mi 13º libro sola, en que estoy escribiendo. O sea, haya 13 libros. Dicen, esperemos que no haya 13 malo, ¿no? Que la gente lo acepte con el mismo cariño con el que lo he escrito. Y también tengo algunos otros libros en colaboración con otros autores. Mis poemas están ya en varias antologías en América Latina y también en España. Efectivamente colaboro con algunas publicaciones. Y hay libros que han sido traducidos a varios idiomas. Sí, como Jerónimo sobre todo. Usted también tiene otra faceta, el ser humano que es abuela que tiene 3 nietas y 2 nietos. y otro en camino. Hay personas que nos piden que lea un poema. ¿Qué poema le gustaría leer a sus nietas? Porque usted además, al ser de mujeres a mujeres, a Tula, a Rafaela, a Bruna, ¿qué poema le leería a sus nietas para que piensen en su abuela, piensen en otras mujeres y se sientan capaces de conquistar el mundo? A ver, hay varios, ¿no es cierto?, que a mí me encantan. Hay uno que se llama María Chiquinquirá, que ojalá algún compositor que me esté escuchando, que nos esté oyendo, quiera ponerle música a este poema, porque ya solamente el nombre de María Chiquinquirá es casi una canción, ¿no? ¿Quién es? Le dediqué a María Chiquinquirá Díaz. Ella es una mujer que nació esclava en Baba, a fines del siglo XVIII, lucha por su libertad ante la justicia, porque ella hace una demanda, y a través de un juicio de amparo, ella lo consigue. Es la primera esclava que gana la libertad en el Ecuador. Entonces, si ustedes están de acuerdo, pues voy a leer María Chiquinquirá. María Chiquinquirá, resiste, hija de esclava, abandonada y leprosa, manumisa desde su vientre rebelde, no acepta a los amos, no quiere un futuro de esclavos dolientes para la hija que lleva, para la hija que está. María Chiquinquirá, un poema con su nombre, con la gracia que aún ostenta, cuando siente que en su vientre late y vibra una hija que no quiere, que no acepta ser esclava. Y así arguye en la justicia y argumenta y debate con presbítero abusivo. Y es que no se siente esclava y batalla en libertad, por ser libre y ser su dueña. María Chiquinquirá, símbolo de resistencia, alabastro que no cede, que no admite negociar la libertad porque clama, negra y mujer, da la cara por las hermanas que sufren, que sienten que ni su vida es de ellas, es del amo. María Chiquinquirá, la riqueza del pigmento, los tambores que nos llegan desde el África eterna, que claman libertad y exigen igualdad. Parpadeo intermitente, desde el África eterna, con cadencias y ritmos que se impregnan y son parte del ancestro del mandinga, melodiosos, pegajosos, con almizcles perfumados. María Chiquinquirá, diste lucha, eres eterna, no has muerto, eres bandera que anuncia libertad. Bueno, ese es uno de los poemas que me gustaría que ojalá algún rato estén musicalizados. ¿Cuándo se presenta el libro? ¿A qué hora se puede ir al evento? Para poder apreciar, y lo que usted decía, varias jóvenes mujeres van a recitar poemas. También la actriz Juana Guarderas, que estuvo con nosotros esta semana coincidencialmente, va a recitar un poema. ¿Dónde? ¿Cómo ir a mirar y a ver qué más tiene el libro, Rosa Carmín? Sí, la presentación va a ser el día de hoy a las 4 de la tarde, entonces estamos hablando 4 de marzo, 4 de la tarde en el Jardín Botánico en La Carolina. La entrada es libre, pueden ir cualquier persona que quiera, pues y allí tendremos la presentación de este libro en que participará alguna gente que va a decir los poemas y también va a hablar sobre ellos. Hay varias cosas que usted menciona, poesía, educación, historia. ¿Cómo utilizarlo como herramienta educativa también? Porque usted está muy ligada al mundo de la educación y al mundo de los profesores. Esta mañana hablamos sobre el tema. Sí, esto es una cosa que es muy fácil de usarla, ¿no es cierto? Como una herramienta en el aula de clase. Porque si usted habla de
Manuela Sáenz, por ejemplo, allí están todos los datos sobre su vida, pero también hay cosas que le despiertan la inquietud por ir a investigar. Entonces, claro, cuando hablamos de Manuela Sáenz, por ejemplo, yo cito allí a Garibaldi, cito al propio Pablo Neruda, cito a Simón Rodríguez, a las personas que le visitaban cuando ella estaba en Paita desterrada, pero también hablo de la hacienda Catahuango, donde ella se cría, del convento de las Catalinas, donde ella aprende a bordar, a cocinar, que son cosas que le van a servir cuando está viejita ya y no tiene nadie quien la sostenga. Entonces ella hace dulces, hace bordados, hace tejidos que sus compañeras eternas, las negras, Jonatás y Natán, le acompañan y también le ayudan a preparar los dulces que ella vende. Y entonces ellas van al puerto en Paita y hacen sus ventas con lo cual ellas pueden sostenerse. Entonces un profesor con una profesora con ingenio pues van a encontrar múltiples temas allí para para hacer que las chicas y los chicos investiguen. Luego se puede hacer paralelismos. Hay varias mujeres de estas que se han dedicado a hacer dulces. A mí se me salta a la imaginación otra mujer de la que yo hablo aquí, que es una gran poeta brasileña que se llama Cora Coralina. Esta Cora Coralina era una mujer sencilla que vivía en su ciudad natal, en Goiás Viejo, y que para subsistir ella todo el tiempo hacía dulces, ¿no? Los famosos dulces de Cora Coralina. Cuando uno va a visitar esa zona se encuentra que hay un montón de mujeres que están haciendo dulces, ¿no? Y que viven de eso. Entonces hay paralelismos, hay análisis de países, análisis geográficos, análisis históricos, y la verdad es que yo pienso que va a ser más fácil aprender historia. Por ejemplo, yo hablo de Toa, ¿no? Y entonces estoy hablando de toda la genealogía de Carán, de Condorazo, de Hualcopo, Duchicela, de todos ellos, pero todo está rimado y esto va a ser más fácil de recordarlo para los jóvenes que a veces aprender un texto que puede ser un poco frío de historia, porque aquí está la poesía. Muchas gracias a Rosalía Arteaga. Vamos a estar pendientes de las repercusiones de su libro y ver cómo podemos aprender historia a través de poesía. Hay muchas cosas. Ella fue profesora por muchísimos años. Yo puedo decir que todavía me acuerdo de quiénes son los grandes pintores del Renacimiento italiano por las comparaciones que hacía. En clase decía quiénes son las tortugas ninjas. Además fui su profesora. Fue mi profesor. Buena alumna. Se acordaba de las tortugas ninjas y tenía los nombres de los pintores del Renacimiento. Formas mucho más lúdicas, mucho más ricas de enseñar historia, enseñar nuevos conocimientos y despertar inquietudes en las nuevas generaciones. Gracias a quienes nos han acompañado en este programa, tanto en Radio Sucesos como Telesucesos. En este programa hemos tenido varios invitados: Mauricio Chiluiza, presidente de la FESE, el analista económico y exministro de Finanzas, Rodrigo Espinosa Bermeo, una mujer también que nos ha hablado, María Sara Gijón, sobre el colectivo Quito Yo Me Apunto y sobre una caminata de mujeres el día de mañana, y por último con Rosalía Arteaga, quien presentará hoy en el Jardín Botánico el libro Rosa Carmín. No podemos dejar de mencionar a quienes nos auspician: a Gran Vitara SZ Next, un vehículo que nos da toda la seguridad que se encuentra en todos los concesionarios Chevrolet. Gracias nuevamente por habernos acompañado esta semana. Estaremos pendientes de sus comentarios a través de redes sociales, en Facebook Punto de Vista y en Twitter @Claudia Arteaga S. Con ustedes hasta el día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.